En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 de abril del 2025. Queridos hermanos, el hombre viene de Dios y debe regresar a Dios. Con la parábola del Hijo pródigo, Jesús nos ha dado, entre tantas cosas, la síntesis de la historia de la humanidad, su largo camino de regreso al Padre. Con el pecado, el hombre se fue de la casa paterna, o sea, de la divina voluntad, a la cual, a su reino, debe volver. Toda la revelación es para llevarnos Dios de la mano y reeducarnos, para llevar al hombre de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de vivir según la carne a vivir según su espíritu, del espíritu de siervo al espíritu del Hijo, del querer humano a su querer divino, del temor al amor. Es una paciente y larga pedagogía, en la que Dios se ha hecho como nosotros para hacernos como Él, se adapta a nuestro paso, pero quiere enseñarnos a caminar con Él a su paso. Toda nuestra vida debería ser como los 40 años de Israel en el desierto, a la vez una cuaresma y una pascua. Pascua que significa pasar con Jesús del mundo al Padre. San Pablo dice que todas aquellas cosas realmente ocurridas en el Antiguo Testamento, en cada detalle, eran al mismo tiempo imagen o figura de otras realidades espirituales y sobrenaturales mucho más importantes y necesarias para nuestra transformación. El Espíritu Santo quiere enseñarnos a pasar de lo que son signos a su significado, de las cosas que son medios a lo que es la finalidad. Es un crecimiento en el que cada cosa lleva a Jesucristo como Jesucristo nos lleva al Padre. Y Jesús se revela poco a poco y nos lleva de lo externo al interior de su vida, con el fin de compartirla con nosotros para hacernos ser como Él. Dice San Pablo, no ponemos la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Las cosas visibles son de un momento, las invisibles son eternas. Y San Juan dice, nosotros desde ahora somos ya hijos de Dios, pero lo que seremos aún no ha sido revelado. Y así San Juan dice que hay todavía una revelación futura que nos atañe. Y sigue diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Así se comprende la relación entre las revelaciones privadas auténticas con la revelación pública, la relación de lo que Jesús manifiesta y comunica en los escritos de Luisa con lo que nos da en el Evangelio y en la Sagrada Escritura. La Biblia empieza diciendo en el principio, pero no termina diciendo fin, sino sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Eso significa que la revelación pública es completa. No es posible añadirle ni quitarle nada, pero no ha terminado ni terminará jamás eternamente. Jesús ha dicho, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha mandado y realizar su obra. Él que, dice en la carta a los Hebreos, viniendo al mundo dijo, heme aquí que vengo, como de mí está escrito en el volumen del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y en el Padre Nuestro pedimos que se haga en la tierra como en el cielo. Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha mandado. El que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si esta doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que por sí mismo habla, busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo ha mandado es veraz, y en él no hay injusticia. Lo mismo puede decir el Señor respecto a lo que
le ha hecho escribir a Luisa, y a ella le dice: yo me comunico a los humildes como a los sencillos, porque enseguida creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con esos otros que ves, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca el alma a mí es la creencia. Por tanto, con toda su ciencia y doctrina e incluso santidad, nunca sienten un rayo de luz celestial, o sea, que van por el camino natural, y nunca llegan a tocar ni siquiera con un poco lo que es sobrenatural. Ahí tienes la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni un sabio o un sacerdote o un potentado entre mis seguidores, sino todos ignorantes y de pobre condición, por ser más humildes y sencillos, y también más dispuestos a hacer grandes sacrificios por mí. Los escritos de Luisa son el gran testimonio de su vida, de la obra extraordinaria que Dios ha realizado en ella, de la misión única que le ha encomendado y de la santidad en la que la ha introducido, cuyas puertas, a partir de ella y gracias a su fiel respuesta, Dios ha abierto a todos nosotros, a partir de ahora. Jesús, cuando vino al mundo, apenas habló de la divina voluntad, porque primero debía preparar a las criaturas, y se reservó manifestarla por medio de Luisa. Es su derecho indiscutible, y dice: yo al venir a la tierra vine a manifestar mi doctrina celestial, a hacer conocer mi humanidad, mi patria y el orden que la criatura debía tener para llegar al cielo. En una palabra, el Evangelio. Pero de mi voluntad casi nada o poquísimo dije, casi le pasé por encima, haciendo entender que lo que más me importaba era la voluntad de mi Padre, de su valor, de su altura y grandeza, de los grandes bienes que la criatura recibe con vivir en mi querer. Casi nada dije, porque la criatura, siendo demasiado niña en las cosas celestiales, no habría entendido nada. Sólo le enseñé a pedir: fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, para que se preparase a conocer esta voluntad mía, para amarla y hacerla, y así recibir los bienes que contiene. Ahora bien, lo que entonces debía hacer, las enseñanzas que a todos debía de dar sobre mi voluntad, te las he dado a ti, así que darlas a conocer no es sino suplir lo que yo debía de haber hecho estando en la tierra como cumplimiento de mi venida. Y dice: si leen estas verdades y están indispuestos, no entenderán nada, se quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. La santidad en mi querer no se conoce todavía, por eso se asombran tanto, porque cuando se conoce una cosa cesa el asombro. Qué gracia es para ti conocerla. Para entrar en el querer divino basta quitar el obstáculo, nuestro propio querer. Basta quererlo y ya está. Pero, dice, el que no está vacío del todo de su querer, de su propia voluntad, no puede tener un conocimiento cierto del mío, porque el querer humano forma una nube entre el mío y el suyo, e impide conocer el valor y los efectos que mi querer contiene. Dice: basta que quieran y que dejen a un lado el querer humano, y el querer divino se hará respirar por el alma, y le dará la vida, los efectos, el valor de la vida de mi querer. Pero si no lo conocen, ¿cómo podrán querer un vivir tan santo? Le dice: no te extrañes, si ves que no comprenden. Para comprender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, el de no dar vida, aun en las cosas santas, a la propia voluntad.
Entonces sentirían qué cosa es poseer la mía y tocarían con la mano lo que significa vivir en mi querer. Tú, sin embargo, está atenta, no te impacientes por las dificultades que ponen, y yo poco a poco me abriré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Luisa puede decir con San Pablo, animados por el mismo espíritu de fe, según está escrito, he creído, por eso he hablado, también nosotros creemos y por eso hablamos. Luisa, precisamente porque ha tenido este don supremo de la divina voluntad, ha podido, por consiguiente, hablar de este vivir en la voluntad de Dios, ella la primera, con una luz y una competencia como nadie antes ni después ha podido hacerlo en la Iglesia. Y le dice, examina todas las vidas de santos que quieras, o libros de doctrina, en ninguno hallarás los prodigios de mi querer cuando obra en la criatura y la criatura que obra en el mío. Todo lo más hallarás la resignación, la unión de voluntades, pero el querer divino que obra en ella y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Eso significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a que viva en este estado sublime. Así como el mismo modo como te hago que ores, no se ve en ningún otro. Luisa escribe en una carta del 27 de noviembre de 1944. Dice, nosotros no hablamos de algo que ha prohibido la Iglesia, sino de lo que la misma Iglesia todavía no conoce. Y llegará el día que la Iglesia conocerá y apreciará con triunfo y victoria. No puede ser verdadera paz ni verdadero triunfo si la divina voluntad no es conocida. Nuestro Señor hará los más grandes milagros para hacer reinar su voluntad en la tierra. Por eso pidamos que abrevie el tiempo y que todo se cambie en voluntad de Dios. Es necesario que toda la Iglesia conozca y sea consciente del signo de los tiempos más bello y más sorprendente que Dios nos ha dado, que es la pequeña hija de la divina voluntad, Luisa, destinada por el Señor a ser el prototipo y la primera, de la que Él llama la segunda generación de los hijos de la luz, los hijos de la divina voluntad. Ella es, según el Señor, la trompeta que ha de convocar esta nueva generación tan ardientemente suspirada. Ella es la hija primogénita, la secretaria de Jesús, la maestra de la ciencia más sublime, como es la divina voluntad. Estos son algunos de los nombres con los que tantas veces Él la indica. Jesús la instruye en particular sobre la oración, teniendo presente que más que rezar, el Señor quiere que seamos oración en Él. Oración que es amor que adora, amor que repara, amor que comparte todo con el amado, amor que le rinde honor y gloria, amor que intercede, amor que le da las gracias, amor que lo ama por todos y en todas las obras de Dios. Vivir en la divina voluntad es eso, un estado de perfecta comunión con Él. Todo lo que Jesús nos ha dejado, los sacramentos, su misma presencia viva en la Eucaristía, son medios para alcanzar el fin de su amor, hacer que seamos como una vestidura que lo cubra, una Eucaristía viviente, o como dice Santa Isabel de la Trinidad, una humanidad suya sobreañadida en la que Él pueda cumplir su misterio. Dice el Señor, hija mía, todas mis obras se dan la mano, y eso es señal de que son obras mías, que una no se opone a otra, sino que están tan vinculadas que se sostienen unas a otras. Tan es verdad que, debiendo formar mi pueblo elegido, del cual y en el cual había de nacer el futuro Mesías, de ese mismo pueblo formé el sacerdocio que instruía al pueblo y lo preparaba al gran bien de la redención.
Les di leyes, manifestaciones e inspiraciones sobre las que se formaron las Sagradas Escrituras, llamadas Biblia, y todos se dedicaban al estudio de la misma. Y yo, con mi venida a la tierra, no destruí las Sagradas Escrituras, sino que las sostuve, y mi evangelio anunciado no se oponía en nada a ellas, sino que se sostenían recíprocamente de un modo admirable. Y formando la nueva iglesia naciente, formé el nuevo sacerdocio que no se separa de las Sagradas Escrituras ni del Evangelio. Todos están atentos a ellas para instruir a las gentes, y si alguien no quisiera tomar de esta fuente saludable, se puede decir que no me pertenece, porque son la base de mi iglesia y la misma vida con la que se forman las gentes. Ahora, lo que yo manifiesto sobre mi voluntad divina y que tú escribes se puede llamar el Evangelio del reino de la voluntad divina. En nada se opone ni a las Sagradas Escrituras ni al Evangelio que yo anuncié estando en la tierra, sino que se puede decir que es sostén de uno y de otras, y por eso llamo a los sacerdotes y permito que vengan para que lean el Evangelio todo de cielo del reino de mi fiat divino, para decirles, como dije a los apóstoles, predicadlo en todo el mundo, porque yo me sirvo de mis obras y del sacerdocio, y como antes de mi venida tuve el sacerdocio para preparar al pueblo y el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida, y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. Para eso servirán las muchas cosas que te he manifestado, tantas verdades sorprendentes, las promesas de tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio la base, la fuente inagotable de la que todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrena y el restablecimiento de su creación. Oh, qué feliz se sentirá quien beba con ansia a largos tragos de estas fuentes de mis conocimientos, porque tienen el poder de dar la vida del cielo y de quitar cualquier infelicidad. Dice, estos escritos harán sentir tan fuerte su palpitar que sofocará al querer humano y tomarán su primer puesto de vida que les corresponde, porque mi voluntad es el palpitar y la vida de toda la creación. Por eso el valor de estos escritos es inmenso, contienen el valor de una voluntad divina. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.